Sean bienvenidos. O mejor dicho, tengo el privilegio y el honor de presentar el Evangelio esta tarde. Así que vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. El Evangelio, como se conoce en la Biblia, consiste en dos noticias, una buena y una mala. Así que voy a tratar de explicarlo de manera breve, poco tiempo. ¿En qué consiste el Evangelio? Correcto. Dije dos noticias, una buena y una mala. Vamos a comenzar por la mala. ¿Qué significa la noticia mala? La Biblia dice que somos pecadores. Y por ser pecadores, tenemos la condenación por nuestros pecados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma que el ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación. Y el pecado que está en nuestra naturaleza hace una separación entre Dios y nosotros. ¿Y cómo fue que esto ocurrió? Como seres humanos nacemos, venimos a este mundo y nos volvemos pecadores porque pecamos. ¿Es cierto eso? No. No porque pecamos a diario nos volvimos pecadores, sino que pecamos porque nacimos como pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace hacer cosas que a Dios no le agradan. Por esas razones que somos pecadores. ¿Y cómo pasó esto? Vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Dice la Escritura, allá en Génesis capítulo 3, que por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo. Romanos 5:12 dice que así como el pecado entró por medio de la desobediencia de un hombre, así dice la Escritura, el pecado pasó a todos. El pecado pasó a todos. Y por esa razón es que somos pecadores. Y como el pecado, dice la Escritura, entró por medio del sacrificio, por medio de la desobediencia de Adán, así también la muerte entró por medio del pecado y pasó a todos. Todos los seres humanos estamos muertos en delitos, pecado, correcto. ¿Y qué se necesita para hacer la diferencia? Para que podamos alcanzar la salvación. Y ahí entra la buena noticia del Evangelio. El Evangelio, según las Escrituras, nos enseña que Cristo es quien pagó por nuestros pecados. Cristo fue quien fue a la cruz y pagó nuestros pecados. Eso se le conoce como el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, hermanos, ¿os declaro? ¿Y qué significa eso del Evangelio? Dice la Escritura, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Por las Escrituras, es correcto. Bien, el Evangelio en sí está compuesto de tres elementos. A mí me gusta enseñar estas verdades, porque esta noticia no se comparte, por decir así, casi en ninguna iglesia. El Evangelio tiene tres elementos. Esa composición, esa palabra, es una esfera compuesta de tres elementos. ¿Cuál es el primer elemento? La persona de Jesucristo. Segundo elemento, la obra de Jesucristo. Y tercer elemento, resultado específico. Una por una. Vamos a tratar de entender esta verdad. Tres elementos que componen una frase de Evangelio. Las buenas noticias que Dios nos da a la humanidad es eso. Primero, persona específica, Cristo Jesús. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo, mejor dicho? Dios. Jesucristo es Dios. Recordemos lo que el Señor le dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 16, versículo 16. Él comenzó a preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo?
Ellos empezaron a decir lo que decía la gente. Hoy en día igual la gente no conoce de Cristo. Saben que es el Hijo de Dios, pero no reconocen que es el Hijo de Dios o que es Dios hecho carne. Entonces los discípulos dijeron que era alguno de los profetas, Juan, Jeremías, Isaías, cualquiera de los profetas. Pero la pregunta retórica, esa es una de las verdades del Evangelio, que Cristo es Dios. Otra verdad sobre Jesucristo es que le era necesario a esa obra poder para pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Y eso se hizo efectivo con su muerte. Y su tercer elemento que compone esta palabra, evangelio, esta esfera que muchos no entienden, pero que es necesario que la conozcamos, fue, primer elemento, me gusta repetirlo, como decía, persona específica. Segundo elemento, obra específica. Y tercer elemento, resultado específico. La muerte de Cristo pagó en su totalidad todos los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué necesita hacer el ser humano para ir al cielo? Creer. La Escritura nos enseña que es necesario poner la fe en el sacrificio de Cristo. Recordemos que la palabra fe tiene dos sinónimos que significan lo mismo. La fe es igual a creer, es igual a confiar. Entonces, todo ser humano que cree en Cristo está confiando en ese sacrificio, está confiando en las promesas que Dios nos hizo a través de la Escritura. Pues eso nos enseña la Escritura en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso, hermanos, es el Evangelio. Son promesas que Dios nos ha hecho. Y nosotros, sus hijos, los que hemos creído, tenemos la responsabilidad de enseñar estas verdades, de compartirlas. Como decía, he tenido muchas vivencias con personas que no conocen esta verdad y que es necesario que las demos a conocer. Que ese maravilloso evangelio se centra en eso, en la persona, obra y resultado específico de Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Dios les bendiga a todos. Vamos a quedar con palabras de nuestro